El siguiente episodio es la segunda parte de una conversación que tuve con Pamela Oscos. Antes de iniciar, me gustaría pedirte un favor. Si aún no sigues este podcast, tómate unos segundos para hacerlo. Esto ayuda mucho a mi proyecto. Según John Kellogg, es un abogado en la industria musical, da clase en Berkeley. Él dice que para ser exitoso en la música se necesitan, él le llama las 3 Ps, que es tener un producto poderoso, tener una perspectiva apropiada y tener una actitud profesional. Estuve analizando estas y dije, ¿aplican a la industria como es hoy? Porque muchas cosas han cambiado. También está... no recuerdo, por ahí está el libro. Music Business, Donald Passman. Donald Passman. Él tiene un libro y es muy bueno, pero creo que muchas cosas ya no aplican. Claro. Ahora, estuve analizando lo de John Kellogg y decía si aplica o no. Y mi primer pensamiento fue ya no aplica a la industria. Sin embargo, luego dije sí. O sea, necesitas un producto poderoso, una actitud profesional. Y lo que yo pensaba inicialmente es ya no solamente se necesitan esas 3 Ps. Pero la segunda P es la perspectiva apropiada y tiene que ver con si tienes una perspectiva de cómo se mueve la industria actualmente, tienes esa perspectiva apropiada. Claro. Digamos, tienes esa P. Y creo que hoy es en la que la mayoría de los músicos debe trabajar. Es tener el producto poderoso, ya lo tenemos que obviar. O sea, no puedes salir con una porquería y creo que nadie lo obviaría por la competencia tan salvaje que tenemos hoy. Bueno, puede ser. Es un poco discutible, pero... Pero digamos que si no tienes eso, llega en el momento adecuado, todavía no estás. Y la actitud profesional, esa no es tan obvia, pero sabemos que tiene que estar ahí. Claro. La que creo que todos tienen que trabajar es esta segunda, donde tenemos que conocer cómo se mueve la industria. Y eso es muy cambiante. Todo el tiempo está cambiando y tal vez es generadora de estrés, como dices. Yo aprendí una cosa y de repente ya tengo que aprender otra y es otra forma en cómo se mueve el negocio. Y esto aplica a todas las industrias. No importa qué tipo de negocio estés haciendo, tienes que conocer cómo se mueve ese negocio en el presente. Claro. Iba a desarrollar una pregunta con esto que iba a decir, pero ya se me fue. Se fue. No. Se fue. John Kellogg. Sí, se fue con John Kellogg. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta que tengo aquí que te quería hacer. Okay. ¿Qué tan importante crees que es la selección de los miembros de tu banda? Súper importante. Es curioso porque tampoco es tan fácil, ¿no? Sever ha pasado por varios cambios de alineación, pero el núcleo siempre ha estado. Ok. Es muy complejo y siento que es muy distinto también tener una banda a tener un proyecto solista. Ajá. ¿No? Tener una banda y ser líder de una banda es tratar de garantizar que todos tienen una participación activa y por ende también todos gozan de las mismas cosas chidas que de ese proyecto de manera equitativa. Ok. ¿No? Es curioso, ¿no? Si todos le vamos a invertir, si todos nos vamos a involucrar igual, si todos vamos a sacar esto adelante, pues obviamente también todos tenemos que sentirnos igual de a gusto. Entonces, ¿tú te preocupas porque todos se sientan bien? Sí, pero sabemos perfectamente que eso es muy utópico. Sí, es muy difícil, pero al menos el que lo tengas en mente, ¿trabajas en ello? Claro, o sea, desde un principio yo siempre dije, quiero tener una banda, porque yo quiero tener, les digo que yo soy muy sensible y así, y yo dije, quiero tener una familia musical, o sea, yo no quiero navegar por esto sola, o sea, yo quiero que sea un proyecto que a todos nos apasione igual, que todos podamos, así cada uno de nosotros podamos decir, este es mi proyecto, esta es mi banda.
¿no? No trabajo con Pamela, ¿no? Sí. Sino, esta es mi banda, ten, y presumirla y sentirnos igual de orgullosos todos con ese proyecto. Pero, obviamente vas a tener una ensalada de personalidades siempre. Sí. Que eso es muy padre cuando tú tienes una visión, porque sí fue la visión principal de Sever, no sonar a las influencias de una persona. Ajá. Porque si no, esa cosa hubiera terminado sonando a Evanescence 2.0 y no queremos eso, ¿no? Ok, sí, sí. O a la Cuna Coil, o algo que a mí me encantaba. Yo sí quería que innováramos con mezclar diferentes subgéneros, incluso géneros, hacer algo un poquito más fresco e innovador, y eso solo se podía con diferentes cabezas. Entonces, esa es como la parte linda y la parte cool, porque sí desembocó en que muchas de nuestras canciones tuvieran esa ensalada de influencias, pero también tenemos la ensalada de personalidades en las que muchas veces tú vas a chocar con tu banda. Entonces, cuando tú eliges a las personas con las que quieres compartir este proyecto, tienes que pensar tanto en las personalidades como en lo que tú es probable que más le estés pidiendo a esa persona. Ajá, Y sí. cómo lo va a estar como procesando, porque una cosa es el talento, o sea, si es un súper mega turbo recontra guitarrista virtuosísimo, pero tal vez ese virtuosismo lo tiene medio perdido porque es una persona que no tiene la disciplina o que es una persona que de pronto se mete como en muchos problemas, o puedes tener problemas de ego con un super mega guitarrista que es muy bueno y que aporta cosas muy increíbles al proyecto, pero es una persona más conflictiva o muy influenciable por los demás, entonces que siempre genera fricciones. O sea, siempre hay temas, siempre, Sí. siempre, siempre. Y yo sé algo he aprendido hasta ahora es a dejar de idealizar a la gente. Ajá. Porque de pronto te sientes así como de, ¡ah! Tengo a mi alineación de ensueño, las cosas están funcionando, al fin están funcionando, pero no falta que de pronto haya un tema, ¿no? Ok. Entonces, pues está bien, también las prioridades y los intereses de las personas también avanzan y cambian. Y puede que en el núcleo, que somos Alonso, Leo y yo, estemos como muy en claro de que queremos sacar esto adelante y que tenemos un objetivo en común y subobjetivos que también tiene cada quien y que convergen en el proyecto y que funcionan. Pero de pronto quizás tenemos un baterista que amamos con todo nuestro ser, pero tiene una carrera alterna. Ajá. Y empiezan a estar más tiempo en esa carrera alterna, ¿no? O tenemos otra chica súper virtuosa que también tiene sus propios objetivos afuera de la banda. Entonces, ahí es cuando empiezas tú a adaptarte y decir como de, a ver, yo no puedo estar, y me costó años entenderlo, ¿no? Sí. Al menos un par, entender que yo no puedo esperar de la gente justamente lo que yo quiero recibir de ellos, ¿no? Que a veces si alguien puede dar el 50 y alguien solo puede dar el 10 y alguien solo puede dar el 20 y así, ¿no? Pues ni modo. Pero encontrar exactamente a alguien que te pueda dar lo que tú esperas, pues sabemos que en cualquier relación, laboral o no, ¿no? Está muy cañón. Sin embargo, existen no negociables y negociables. Entonces, todos esos no negociables que tú sí necesitas en una persona, que esté presente, que vaya a los ensayos, que no se desaparezca, que si de pronto tenga como ese deseo de participar, pues si lo utilizas para escoger quién entra en tu proyecto. Y esos negociables, que son esta área en la que tú ya cedes en que esa persona no va a hacer exactamente lo que tú quieres que sea para el proyecto, Ajá. ¿no? Pues obviamente vas a tener que aceptarla, vivir con eso, tratar de generar ciertos acuerdos para donde se pueda y así, ¿no? Ahorita nos pasa, por ejemplo, casi la mitad de nuestra alineación vive en Toluca. Ah, Sí. ese es negociable, entonces. Ajá. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que se pueden gestionar desde ahí, Ok. ¿no? Tal vez súper comprometernos a sacar las cosas, a estudiarlas, para que cuando nosotros ensayemos, pues literalmente sea un ensayo impecable. Sí, claro. Y Tienen se que vean como ser detalles eficientes, muy ¿no? mínimos, ajá, vernos poco tiempo y que pues, todo ya esté bien estudiado por cada uno de los músicos para no perder el tiempo, ¿no? Pero quizás la disciplina es esa parte que no puede ser negociable si nosotros estamos
negociando esta otra parte. Obviamente la actitud, ¿no? O sea, que no haya pues malas actitudes malintencionadas, eso tampoco puede ser negociable, ¿no? Pues muchas cosas, pero pues en toda relación pues lo importante es que tus no negociables estén claros y tus negociables están aceptados. Okay. Oye, y para componer o para crear, ¿cómo es el proceso? ¿Todos participan o algunos participan? ¿Quién quiere participa? Ajá, es muy orgánico. Lo tratamos de mantener pues muy artístico, sin que sea así de que tienes que entregar esto y esto y esto, tal fecha y tal. A veces lo entorpece un poco, pero hasta eso nos ha funcionado. A veces yo llego con una idea y esa idea a veces está prácticamente completa y lista para que pase al área de producción y ya Leo le ponga como los últimos layers, capas, instrumentos, okay, ¿no? O sea, que le añada cosas que sirven y que le mueva pues una que otra cosita, pero ya con todo instrumentado y con la letra y la melodía. A veces yo le digo a Leo, oye, como que tengo esta letra que me encantó porque era algo que necesitaba decir y sí, salió muy orgánica y salió en 3 segundos y salió muy bien, ya tiene melodía, pero no tengo tiempo ahorita para sentarme a ver una propuesta muy profunda del arreglo. Ajá, entonces Leo se encarga de trabajar eso, ¿no? Que fue lo que pasó, por ejemplo, con Dancing with Fire, que no esperábamos que esa canción pegara tanto y pegó muchísimo. Creo que he escuchado todas tus canciones. Esa es mi favorita. Ay, gracias. Sí, no, nosotros no esperábamos. De hecho, esa canción iba a ser como un pivote para nuestro lanzamiento de Ghosts. Y le terminó yendo mucho mejor a Dancing with Fire que Ghosts. Pero bueno, ese es otro tema que también tiene que ver como con esta impredictibilidad del arte, ¿no? Pero a veces pasa eso, ¿no? Con Dark Desire, que es otra de las canciones que les fue muy bien de nuestro EP, Alonso entrega una maqueta y esta maqueta no tenía ni voz ni melodía, entonces Leo pule toda la parte de la estructura, instrumentación, arreglos y tal, y yo me dedico a la parte de la melodía, la letra y la producción vocal. ¿No? Entonces, como que normalmente Alonso, Leo y yo somos los que más jugamos por ahí con esas cosas. A veces Leo ya llega con cosas totalmente hechas, como The Beautiful One, que es la baladita así en pianito que ya se suelta los gritotes. Ahí sí nada más fueron como pequeñitas cosas que se modificaron nada más para que fuera una cuestión un poquito más vocal, que tuviera un poquito más de pausas, pero pues prácticamente esa y me parece que fue Blinded. Leo las entregó así. Órale, ya están. Okay. Prácticamente completas, ¿no? Hay rolas que yo igual, hay rolas que hacemos como en conjunto con Alonso ahorita para este nuevo disco. Alonso también se ha involucrado muchísimo y pues siempre bajo el entendido que cualquiera se puede involucrar. O sea, si yo de repente digo como de, a ver, yo no soy guitarrista, ¿no? Sé tocar de repente ahí una que otra cosita, ¿no? Pero yo no soy guitarrista y mucho menos me sentiría como bien para hacer un arreglo chido de metal, porque el metal en las guitarras pues sí tiene su chiste. Ajá, sí, claro. Entonces es como de, a ver, y me acerco con uno de ellos y les digo, a ver, ármate algo chido, ¿no? El otro día compuse una canción que terminó sonando a blues rock y yo dije, no, es que a ver, tenemos que fusionarla con otra cosa para que esto funcione para hacer. Sí, claro, si no sería un contraste muy muy grande. Brutal, o sea, sí suena muy pop, ¿no? Entonces fue como de, a ver, tengo esto, me urge decir esto que tengo que decir, ¿no? Que es justamente una canción que habla un poquito sobre el caimanismo de la industria. Ah, ok, interesante. Y fue como de, a ver, hagan su magia, o sea, ustedes que son acá bien, ¿no? Hagan su magia, hagan que esto suene ponchadísimo. Porque aparte estamos haciendo otras propuestas más cercanas al metal industrial para este disco. Entonces estaba yo por otro lado. Salió esa cosa por otro lado. Pero así salió. Entonces pues ya Leo se encarga de hacer que también muchas cosas cohesionen como el productor. Y nosotros ya tenemos como muy acordado que en temas de composición el compositor puede tener la última palabra, ¿no? Y en temas de producción y cohesión del proyecto el productor puede tener la última palabra, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es,
súper importante, porque sí de pronto llegamos a tener pues discusiones al respecto. No, a mí como productora vocal me acuerdo muchísimo de una vez que ya estando en el estudio, ya teniendo las maquetas, ya teniendo todo acordado, querían agregarle cosas, ¿no? Querían agregarle guturales o cosas así. Y sí de pronto tienes que recordar como de no, a ver, o sea, al estudio no vamos a llegar a improvisar, o sea, sí son cosas que se tienen que revisar previamente con la maqueta, que tiene que ver, o sea, si funciona o no funciona, porque pues ya la producción vocal está así. O sea, si de repente hay una cosa que dices, wow, no, sí, que se queda, ¿no? Ya después de haber escuchado y analizado, pues obviamente es algo que puede pasar, ¿no? La magia del estudio también. Uh-huh. Pero sí de pronto, pues Leo nos tiene que poner como algunos límites. ¿Sí? Que yo sé que tu maqueta sonaba así y te gusta, pero, o sea, ya en la producción funciona más así. Ok, ¿no? sí. Entonces, sí, o sea, a Alonso y a mí nos toca de pronto ceder un poquito más en las cuestiones de producción y así. Si pudieras viajar al pasado, digamos 15 años atrás, ¿qué consejo le darías a la Pam del pasado? Ay, no hace 15 años, ¿en dónde estaba hace 15 años? Pues, híjole, tengo muchas ideas encontradas en cuanto a eso. En cuanto al consejo que te darías. No, en cuanto a sí lo daría con el afán de hacer las cosas mejores y diferentes, Ajá. o más en el cómo. Es curioso porque yo siempre he dicho que no me puedo arrepentir de nada de lo que pasó en mi pasado, ¿no? Porque de alguna u otra manera, pues aquí estoy. Pero, y pues todo lo que he pasado me ha ayudado a aprender cosas que ahorita sé. Entonces, si yo le pudiera dar un consejo muy puntual, sería: sé consciente de que aún esas cosas que tanto deseas tienen implicaciones y consecuencias. Ajá. Y que siempre o la mayor parte del tiempo va a ser mejor que tú tomes una decisión aunque no lo tengas todo resuelto. Y aunque esa cosa tenga implicaciones y consecuencias que muchas veces no van a ser bonitas, Uh-huh. Y a veces es mejor hacer eso que quedarte esperando a saberlo todo, ¿no? Porque yo siempre llegué a ser una persona muy perfeccionista y que se esperaba a saberlo todo o a perfeccionarse en esto o a ser mejor en aquello. Claro. O sea, déjame ver si te Ajá. entiendo. O sea, es en tu afán de perfeccionar, ¿atrasabas algunas cosas? Claro, claro. En Ajá. mi afán de estar lista para, ¿no? Sí, y la vida te enseña, y al menos a mí me ha enseñado Ujú. que nunca vamos a estar listos. Claro. Mi versión del pasado, Ujú. si mirara al del futuro, del presente ahora, diría es que él sí está listo para eso. Pero en mi versión presente, Ujú. eh, sigo pensando que hay cosas para las que todavía no estoy listo. Entonces, Claro. sin embargo, tengo que dar el paso, porque si no, siempre habrá cosas que mejorar. Claro, y bien dicen que muchas, bueno, yo soy muy fan de Mark Manson, no sé si lo topas, el No, del libro de El sutil arte de que te importe un carajo. no, sí he escuchado el título, pero Te no, recomiendo mucho ese libro, siento que a ti te gustaría mucho, siento que eres muy de ese tipo de ideología. Ok. Pero bueno, este, ya ni sé por qué estaba diciendo de Mark Manson, pero Por... sí, que es mejor como hacer, o sea que muchas veces las respuestas no las encuentras esperando obtener la respuesta o buscándola, Sí. sino la encuentras en el camino. O sea, aunque la riegues, ya tienes una respuesta, no funcionó, Ajá, claro. ¿no? Y es muy buena retroalimentación. Exactamente. Entonces, yo creo que eso, y yo creo que también le diría a Pam de 14 años que trabaje mucho en su autoestima, en su confianza en sí misma y que puede tomar espacios. Ok. ¿A qué te Porque refieres con espacios? como que a mí algo que me costó mucho trabajo en su momento, sobre todo siendo adolescente y en mi etapa universitaria, era como consentirme, el sentirme con derecho de tomar espacios y hacer cosas, Ok. o con el derecho de sobresalir,
¿no? Ajá. Entonces, me acuerdo que incluso hasta lo somatizaba, ¿no? A nivel corporal, como que me generaba como alguna ansiedad, no sé, sobresalir o exponerme o tener un poquito más de asertividad en el cómo me movía o hacía las cosas, Es que, ¿no? como el síndrome del impostor. Literalmente, Okay. ¿no? O sea, como que creérmela más, ¿no? Y tener esa seguridad, porque siento que cuando yo salí de la carrera y tal, fue algo que tuve que fingir primero para después tenerlo un poquito más practicado y como parte de mí, ¿no? Ajá. Y en esos inters, pues obviamente hay mucha torpeza, porque no es algo que tengas realmente desarrollado desde adentro. Es algo que, pues de repente tienes que hacer como una especie de alter ego, ¿no? Para presentarte y decirte con seguridad, mi proyecto es bueno, dame una oportunidad, ¿no? Mi proyecto es mejor que todas tus demás opciones, permíteme tener ese espacio, Ok, sí. ¿no? Y decir algo así, no manches, está cañón, ¿no? Porque hay de dos, o es asertividad o es soberbia. Sí. Literal. Exacto. Entonces, siento que el haber trabajado eso desde antes me hubiera ayudado a hacerlo con un poco de menos ansiedad y nerviosismo y hacerlo un poquito mejor. Pues esta parte de idealizar las cosas. Me pasa mucho con el tour de la Cuna Coil, ¿no? No, yo desde chiquita, tú lo sabes, era una de mis bandas favoritas Sí. desde morrilla, ¿no? Y yo idealizaba ese tour, no, es que cuando esté ahí, ¿no? O sea, wow, va a ser un gran paso para mi carrera, etc, etc, etc. Y yo soy muy soñadora, yo soy muy... Idealizo mucho las cosas, las personas, todo. Es algo que he tenido que trabajar mucho a lo largo de mis últimos años de vida, ya todo va mejor. Pero si yo te contara, Al, todas las implicaciones que tuvo ese tour, te me Ajá. desmayas. Así, te me desmayas. Y muchas que no podría contar aquí, pero ¿Implicaciones de qué tipo? ¿Implicaciones hacia ti, hacia tu banda? sí, con mi banda, todo el proceso de conseguir ese deal involucró nuevas amistades, nuevas relaciones, involucró muchísimos malentendidos, involucró una etapa oscurísima en mi vida, en mi relación, viajes, negociaciones, o sea, incluso durante el tour, Ok. ¿no? O sea, muchos retos, o sea, ya estar dando ese paso, escalando ese escalón, obviamente tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Hay alguna historia que sí puedas contar? Híjole, Una que puedas contar. a ver si no termino más funada de lo que ya estoy. Pues es que hubo muchas cosas. Por un lado, tenía mucho que ver todo esto con... Antes, es que, a ver, antes no era la gira. No sé si te enteraste que nosotros íbamos a formar parte de un festival muy grande, Life After Death, donde estaba Doro Pech, Warlock, No. La Cuna Coil, Alice Cooper. Ajá. Hace un par de años íbamos a nosotros formar parte de un festival que se iba a llevar a cabo a finales de año, ¿no? Yo traté de hacer estas negociaciones, conocí pues nuevos amigos, nuevos contactos que pues también nos ayudaron a entrar a estas negociaciones, presentándoles el proyecto, invitándolos a tocadas, etc. Se hizo la chamba, ¿no? Tampoco fue como magia. Para mí era muy importante estar en ese festival porque era un gran paso para Sever. El primer festival en el que iba a estar fue a finales del 2023 y además iba a estar compartiendo, iba a estar cumpliendo mi sueño infantil de estar Con la Cuna en un flyer, en un póster, en un line-up con muchas de mis bandas favoritas, ¿no? Entonces, para yo hacer todas esas negociaciones, para yo involucrarme como en eso, coincidí con personas que pues no siempre tienen las mejores intenciones, Ajá. ¿no? O que simplemente, pues no sé, o sea, yo no juzgo a nadie porque todos tenemos nuestras cosas, pero que se prestó a muchos malentendidos, a personas que hablaban más como desde sus intereses, porque eso es algo que siento que existe mucho en esta industria musical, que pues
siempre ha pasado, pero hoy más que nunca los intereses personales de cada persona importan mucho más que el talento, que el trabajo o incluso que el profesionalismo. Sí. ¿No? Ahorita que estás mencionando como las 3 Ps. Entonces, pues hubo como varios choques, varios problemas, varios malentendidos, insisto. Y al final, por cosas totalmente ajenas a nosotros, el festival se cancela. Ajá. A una semana, 2 semanas creo. Una semana de llevarse a cabo. Y pues nada, posteriormente viene lo de la gira, que fue en relación a personas que también estaban involucradas en el festival. Y viene la parte de pues luchar por eso, ¿no? Porque uno se acerca a las promotoras y demás desde años antes, ¿no? Y les dice, Sí. cuando traigas esta banda, por favor considera mi banda, ¿no? Ajá. Pero pues más allá de eso hay muchísimas otras cosas pasando, no nada más tú pidiéndole a una promotora que te dé el espacio, ¿no? Entonces, pues en el Inter la gira se logra, pero pues estando ahí otra vez, ¿no? Temas de intereses personales, temas de egos, personas que tienen más autoridad dentro de la industria que tú, pues que literal se vuelve su palabra contra la tuya. Uh-huh. Y eso lo vuelve muy difícil, muy abrumador y sufres, literalmente. Es difícil. Porque en lugar de disfrutar algo que tú deseabas con todo tu ser, se vuelve una pesadilla a veces. Okay. ¿No? Sí, no me hubiera imaginado. Yo hubiera imaginado que esa gira para ti fue maravillosa y estabas... Lo fue. Vaya, estoy muy agradecida. Pero justamente por eso se lo diría como a Pam de 14 años, ¿no? Tienes sueños y está bien chido que los tengas, pero sí ten en cuenta trabajar como en esa ilusión, porque hay cosas que van a tener costos, sí, ¿no? claro. Y muchos costos van a ser bastante altos. Entonces, trata de no obsesionarte tampoco, porque si no vas a pagar cualquier costo. Uh-huh. Si tú te obsesionas tanto con algo, ¿no? Y si tú aprendes como equilibrar un poquito más, pues tú sabrás más o menos hasta dónde. Hay veces que no vas a poder saberlo, pero pues esa parte, ¿no? De trabajar en aprender a disfrutar las cosas también, porque no siempre van a ser miel sobre hojuelas, ni como tú las esperabas. Pero eso, ahora ya sé, por ejemplo, decir como, bueno, puedo disfrutar y sufrir algo al mismo tiempo y se vale y está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque sí cumplí un sueño, porque sí tuvo cosas muy positivas, lo recuerdo y lo atesoro, fue una gran experiencia, me dio muchísimo aprendizaje sobre todo, pero ese agradecimiento es muy diferente al agradecimiento que yo esperaba tener. Ajá. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, pues eso. Sí, o sea, lo que entiendo es que no quieres llegar a que el fin justifique los medios. Ajá. Eso... Algo así. Uh-huh. Y saber que, o sea, obviamente el fin no siempre justifica los medios, claro que no es blanco y negro, pero más que nada que a veces esas cosas que más deseas y que simbolizan cumplir un sueño, no te van a dejar con una sensación agradable y ya está. Ajá, claro. ¿No? Sí. Que va a tener como, pues, sus implicaciones y que, pues, tus decisiones van a tener consecuencias y cosas que están en tus manos y cosas que no lo están y todo eso. Sí, la realidad es que no me imaginaba que la plática se fuera a volver tan interesante. Había muchas cosas que quería preguntar, pero... Pregúntalas, Al, no pasa nada. Sacamos parte 2. Sí, exacto. Hay una que no quiero dejar pasar. Uh-huh. Si alguien quiere aprender a cantar, uh-huh, ¿qué consejo le darías? Yo sé que el canto es una disciplina, uh-huh, entonces quiero limitarlo. Vamos a imaginar, ¿qué consejo me darías a mí, considerando Al tiene poco tiempo? ¿Qué ejercicio o qué rutina le darías, algo de 10 minutos que puedes decir, esto le va a funcionar?
Bueno, es que 10 minutos está muy cañón. Sí, por eso no quiero implicar que con eso va a ser suficiente, sino lo que quiero ir es, alguien quiere empezar, es cómo lo introduces. Ajá. Para que ya después diga, ok, ya después ir metiendo. Es como una parte de lo que hacen en los gimnasios, o unos entrenadores. Sé que él tiene que llegar a entrenar 1 hora y media diaria, pero vamos a empezar con esto. Por aquí. Ajá, o sea, ¿cómo harías esa introducción con un ejercicio que digas Antes de entrar como a la parte de los ejercicios, yo siento que los cantantes o los aspirantes a cantantes tienen que tener claras algunas cosas, ¿no? Ajá. Lo que yo más les recomendaría es que desde que empiezan a estudiar el canto y desde que detectan que tienen esta facilidad o talento o tal, no lo divorcien de toda la parte musical. Ajá. ¿No? Eso sí es bien importante. Que aunque ustedes tomen clases de canto y tal, traten siempre de entender al menos los términos básicos, de poderse comunicar con un músico Ajá, sí, y muy demás, importante. ¿no? Ajá. También otra cosa que les podría yo aconsejar es, en el canto hay mucho estudio informal, por así llamarlo. ¿Dijiste formal o informal? Ok, informal. La música y los instrumentos funcionan de una manera súper diferente a cómo funciona el canto. Uh-huh. Por muchas razones. Tú tienes un instrumento, tú lo puedes practicar, ¿no? Tú tienes las notas ahí a la mano, visibles, en forma de trastes o en forma de teclas. Sin embargo, el instrumento del cantante es el cuerpo. Uh-huh. Y creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la cultura pedagógica del canto, porque el canto se ha actualizado, la técnica como que se ha actualizado y se ha involucrado mucho más con la anatomía y la medicina y la laringología, en los últimos años que en cientos de años. Antes los cantantes era mucho de, así lo siento, así lo enseño. Uh-huh. Y así fue de generación tras generación tras generación, pero totalmente divorciado de la parte anatómica. Ajá. Entonces la realidad es que hay todavía muchos maestros de canto que quizás no estudiaron la parte pedagógica, no tienen igual ni siquiera una sola certificación y están dando clases. Y puede que haya algunos muy buenos, pero cuando se trata de tu cuerpo es algo que no puedes escatimar, porque al rato te va a salir más caro un nódulo, un pólipo, fatiga vocal o incluso sin tener una implicación más importante, reducir tus capacidades vocales por ciertos vicios de técnica que no todos los maestros saben atacar, ¿no? Entonces siento que incluso yo lo he visto en muchas escuelas, en muchos lugares, que contratan cantantes que cantan lindo de maestros de canto y ya está, ¿no? O sea, sí lo he visto muchísimo. Y que no se toman el tiempo y la delicadeza de revisar como cualquier otro maestro, ¿no? Que, ok, maestro de guitarra, pero pues, a ver cómo enseñas, si sabes hacer esto y esto y esto, cómo tocas y tal, ¿no? Si sabes de música, si sabes de teoría, si sabes de este tipo de cosas. Entonces, lo primero que les aconsejaría así, súper importante, es no poner su voz en manos de cualquiera, o sea, sí procurar que el maestro o la maestra le maestre con quien están estudiando, si tenga certificaciones, de preferencia que también esté certificado en anatomía, en terapia vocal, rehabilitación vocal, o sea, que tenga como las credenciales para que ustedes literalmente puedan poner su cuerpo en sus manos, porque no es lo mismo, ¿no? Y siento que lo más importante también, ahorita que hablábamos como de algún ejercicio o cosas que podían hacer ya más prácticas, digámoslo así, para acercarse al canto, es escuchar mucho música. Okay. Somos seres miméticos por naturaleza. Entonces, mucha de la información que nosotros percibimos y absorbemos nos llega de manera inconsciente y nos llega desde afuera y tú es muy probable que veas que a una persona que le gusta mucho tal género, no sé, vamos a poner aquí el R&B, por decir algo así, tenga más facilidad para cantar R&B.
Ajá, porque claro. es una persona mimética y es una persona que puede sonar más R&B. Una persona que le gusta, no sé, el blues de Aretha Franklin, por ejemplo, o de Nina Simone, tiene mucho mayor tendencia a sonar como ellas. Sí. ¿No? Entonces, si tú tienes alguna habilidad que quieras desarrollar en la voz, que si quiero tener más plasticidad, que si quiero hacer más riffs, más runs y sonar como negra, escúchalas, ¿no? Eso es lo más importante y trata de cantar sobre de eso. Obviamente, sin descuidar toda la parte de calentamiento, estiramiento, incluso técnicas de terapia vocal que son también de entrenamiento vocal al mismo tiempo. Ajá. ¿No? Entonces, como adentrarnos a esto, es que hay muchísimas, literalmente. Pero, por ejemplo, algo que les puede servir mucho para calentar, después de haber estirado un poquito el cuello, los hombros, relajar toda la musculatura que rodea al aparato fonador, es jugar mucho con la M, ¿no? Que el humming es el sonido más orgánico que tenemos. O sea, estar haciendo... Y jugar un poquito con sirenitas. Si no pueden acompañarse con un piano, pues mínimo... ¿no? Primero con su registro natural, luego pasando a registro de cabeza, ir puliendo como ese pasallo famoso, que es el coco de todos los cantantes, ¿no? La R, la trompetilla, son pues también ejercicios que nos ayudan mucho a terminar de calentar, a pasar por todo nuestro registro, a sentirnos como relajaditos, como un masajito, el hecho de que está ahí vibrando todo, ¿no? Entonces, si quieren trabajar un poquito más nasalidad, nos puede ayudar un poquito más la N, ¿no? O vocales como la I, la E, que son naturalmente nasales. Igual, si no tienen un piano con ustedes, pueden hacer un poquito de sirenitas. La D, por ejemplo, sirve mucho para control de aire, que sabemos que pues, si algo necesitamos tener los cantantes es control de aire, porque el aire pasa por las cuerdas cerradas, prácticamente cerradas, para producir las vibraciones y producir el sonido. Entonces, el aire que debe salir al cantar, sobre todo con los agudos, debe ser mínimo. Y la D, al ser tan hermética, nos ayuda un poquito con eso. Ok, en realidad ya diste muchísimos que pueden elegir. Sí, eso para iniciar. Obviamente ya hay vocalizaciones y ejercicios que nos ayudan no nada más a calentar o a colocar, sino a atacar cosas un poquito más técnicas de cada alumno. Ajá. Ok, muchas gracias por todos estos consejos para los que se quieren iniciar y gracias por haber contado todas estas experiencias. Seguro tienes muchísimas. La verdad es que sé que nos podríamos haber pasado más horas aquí, pero sí. Fue muy interesante. Gracias por haber venido. Gracias, Al. Eres una gran artista con un gran potencial. Muchas gracias. Quiero escuchar lo que compones a futuro y quiero ver lo que logras en los próximos años. Gracias, Pam. Muchas gracias, Al. Gracias también por ser mi maestro. Ay, mira, eso no lo sabía, ¿no? Solo de armonía. Sí, no, es que como dato curioso aquí para cerrar, Al me dio clase en la carrera. Sí. Y por eso nos conocemos. Y ella era una gran alumna, era muy dedicada y pues bueno, aquí estamos ya en el futuro. Y sí, gracias. Gracias.